Buenas tardes, mi nombre es María Camila Cubillos, pertenezco al SEAT La Dorada. La autoevaluación. En la fase de reconocimiento es muy interesante ya que no tenía conocimientos previos sobre la psicopatología de las funciones cognitivas. En el transcurso del reconocimiento general adquirí muchos conocimientos. Básicamente el curso nos enseña las evaluaciones psicológicas, la psicodiagnóstico, las técnicas de evaluación psicológicas, los informes psicológicos y la ética. También aprendí sobre mis compañeros, dándonos cuenta que este grupo tenía una gran fortaleza, que es la unión y la disposición para trabajar. Además, estamos convencidos que la fuerza reside en la diferencia y no en las similitudes. Así como observamos las fortalezas, también observamos una gran debilidad, que es la distancia y la falta de tiempo que la mayoría de nosotros trabaja o nos dedicamos a la casa y a los hijos. No contamos con el mismo tiempo, pero esta debilidad se puede convertir en una gran fortaleza para el grupo. Si unimos si unidos buscamos una solución para el problema, dando así fin a esta dificultad, y como estudiante unadista me comprometo a apropiarme de todos los temas propuestos, dando así finalidad a todas las actividades propuestas. Además de esta, en comunicación con todo mi grupo para así crear un vínculo de unión y fuerza que pueda dinamizar el trabajo en equipo. Modelo psicométrico correlacional o de atributo. El modelo psicométrico tiene su origen en los trabajos de Galton, Katz y Benlight. Las propuestas teóricas básicamente se basan en la conducta que se aplica en función de las variables internas o intrapsíquicas, que son como los rasgos. Estas variables dan consistencia y estabilidad al comportamiento a lo largo del tiempo y de las situaciones. Los rasgos siempre van a ser innatos. Reformulación posterior, las personas o las situaciones en una interacción. Las variables es lo que vamos a medir, los rasgos de personalidad, los dinamizadores, el temperamento, la cognitividad. Los objetivos es descubrir, clasificar, comparar y predecir, estudiar las diferencias individuales y ubicarlas al sujeto en relación al grupo de referencia normativo en un rasgo de dinamizador concreto que se pueda cuantificar. Vamos a utilizar el método correlacional. Las técnicas psicométricas, elaboradas mediante procesamientos estadísticos y factoriales, en el ámbito que se puede aplicar, en lo escolar, lo organizacional, lo clínico, la investigación. El nivel de referencia puede ser de 2 a 3. Modelo médico-psiquiátrico. El modelo nace de la psicología clínica entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. La propuesta teórica básicamente se basa en la conducta. Esta determina por causas genéticas, biológicas o intrapsíquicas. El modelo médico de enfermedades. Las variables, las entidades nociológicas, características distintivas que permite definir enfermedades o los trastornos biológicos. Los objetivos van a ser describir, clasificar y pronosticar. Estudiar el grupo de afectado del trastorno, los factores históricos, biográficos, etiológicos, el curso del proceso psicopatológico y el tratamiento fenomenológico es adecuado. La metodología que podemos utilizar es el método correlacional. Las técnicas podemos estudiar los test psicométricos, las técnicas observables o las técnicas proyectivas. En el ámbito que se va a desarrollar es en el ámbito clínico. El nivel de referencia está entre 1 y 2.
Las perspectivas psicoanalíticas. Las perspectivas psicoanalíticas tienen su origen en el modelo freudiano de la personalidad. La propuesta teórica es básicamente la conducta, se explica en base a una serie de construcciones teóricas internas que conforman la estructura de la personalidad en conexión a una serie de dinamizadores internos inconsistentes. Se enfatiza en la historia pasada del sujeto, las variables, estructura intransíquica de la persona del sujeto, que es el ello, el yo y el superyo, basado en los elementos topológicos, la conciencia, la preconciencia y la inconsciencia, y los mecanismos de defensa. Los objetivos de explicar y comprender, estudiar la elaboración mental subjetiva del sujeto, más que la conducta manifiesta. Enfoque ideográfico, aunque puede utilizar técnicas que tengan una vertiente nomotética. El, el modelo, la observación clínica y la estrategia correlacional. Las técnicas proyectivas, análisis de la transferencia. En el ámbito a aplicar es en el ámbito clínico y el escolar. El nivel de inferencia es 4. Fenomenológico, humanista y existente. El origen viene de Horst, Roger, Marlowe, Perley y Kerry. Las propuestas teóricas básicamente van en la conducta. Esta determina por la percepción subjetiva que el sujeto tiene del mundo y de sí mismo, por los estilos de comunicacionales y por la potencia humana, tendencia a la autoactualización. Las variables pueden ser la autopercepción, la percepción del otro y del ambiente. En los objetivos, comprender e interpretar por estímulos el crecimiento personal. El método que vamos a utilizar es el método de observación clínica y estrategia correlacional, las técnicas objetivas y la entrevista libre. El ambiente en que se va a aplicar en el clínico y el escolar. El nivel de inferencia es de 3 a 4. El modelo conductual. El modelo conductual se sitúa en una posición opuesta al modelo psicométrico y el modelo psicodinámico, a la cual encuadró bajo el término evaluación tradicional. Atacó la importancia dada en la historia del sujeto, la estabilidad que atribuye a la conducta, la separación entre evaluación y terapia. Se puede distinguir tres modelos conductuales en función de pasos que conocen las variables del ambiente, como determina la conducta. En primer lugar, encontramos la conducta radical. En segundo lugar, los modelos medicionales. Y en tercer lugar, los modelos interactivos. Modelo conductual radical. Origen. Los orígenes vienen de Watson y Skinner. Las propuestas teóricas son condicionamiento clásico y operante, el ambiente como determinante directo y único de la conducta del sujeto. El tratamiento se dirige a la modificación de las variables del ambiente, rechaza la introspección, propone una explicación de la conducta en términos estímulo-respuesta, refuerzo y reforzamiento. Las variables son analizar la conducta directamente observable, las variables ambientales y las motoras. Los objetivos son controlar y predecir la conducta. El método que podemos utilizar es la observación y la experimentación. Las técnicas observables. El ámbito de aplicar es en lo oral, lo clínico, lo escolar. El nivel de inferencia es 1. Enfoque medicinal o también llamado conductismo de segunda generación. Los orígenes del enfoque se vinculan a Holt, Tolman y Good. Eh, la propuesta teórica. El conductismo medicinal se interesa por los procesos medicinales, imágenes e ideas.
es decir, por los procesos mentales que se pueden ser descritos como respuestas encubiertas, que confiesan gran complejidad de la conducta. En el ámbito que se puede aplicar es en el ámbito clínico, pero también se ha aplicado en la subjetividad de lo preventivo. Modelo conductual o cognitivo de tercera generación. El modelo conductual son los enfoques medicinales abrieron la conductismo radical, un procesamiento intermedio entre el estímulo y la respuesta, dando lugar a un movimiento de conducta cognitivo cuyo interés era el estudio del procesamiento encubierto, especialmente de orden cognitivo, aquello que se tiene o se piensa del individuo. Su propuesta teórica es el núcleo conceptual básico. Se centra en la importancia dada al procesamiento cognitivo en el desarrollo, mantenimiento y modificación de la conducta. En el ámbito a aplicar, en el ámbito prioritario fue clínico. No obstante, también tiene aplicaciones en otros como el escolar, el industrial o la evaluación del ambiente. El modelo cognitivo. El modelo cognitivo, su origen fue la influencia avanzada de la electrónica y con ella el impacto del ordenamiento. Nueva formulación de psicolingüística por Pierre, el enfoque de la interacción biológica, social y soviética. Las propuestas teóricas fueron básicamente el sujeto es un agente activo, procesador de información del medio externo e interno. La conducta se explica con base a una serie de procesamientos estructurales mentales internos. Es una función del mundo cognitivo de las personas. No se niega el impacto del aprendizaje, se admite cierta preprogramación y potencia biológica. Destaca una cierta independencia de las funciones cognitivas respecto a las variables ambientales. Considera que el sujeto cuenta con planes proporcionales y programas de acción. Las variables. Estudiar las variables cognitivas. El objetivo. Describir y explicar y predecir la conducta. El modelo experimental, estrategia correlacional o metodología observable. Las técnicas, la autoinformación, las tesis situacionales o simulaciones, los instrumentos de evaluación psicológicas y las baterías neuropsicológicas. En el ambiente aplicar, en lo laboral, en lo escolar y en lo clínico. El número de referencia es 2. La evaluación desde los procesamientos de información, origen del método. La función más cercana a esta nueva perspectiva proviene de la conjunción de la psicología experimental con la teoría y la tecnología computacional, especialmente la inteligencia artificial. Las propuestas teóricas son: la primera, se considera el sujeto como un procesamiento activo de información que procede tanto en los medios externos como internos, estado somático y mentales. La segunda, en opciones del conductismo radical, la capacidad innata y los procesamientos internos como planes estratégicos, decisiones, etc. La tercera, la organización de la cognitivo destaca en las articulaciones dinámicas estructurales cognitivas como sustancias neuropsicológicos y ciertas estabilidades. En el ámbito aplicado, en las evaluaciones clínicas y en el contexto escolar. Modelo ecoevaluativo. El análisis ecoevaluativo por esta necesidad de tomar en cuenta las inserciones del sujeto en el contexto realizamos ahora un triple distanciamiento, siguiendo a R. Fernández Ballesteros de 1987 para analizar a condiciones tres tipos de evaluación: una evaluación del sujeto en su contexto, una evaluación de contexto propia de dicha y una evaluación valorativa de intervención de contexto.
El análisis del caso. Tenemos el caso del niño que aproximadamente tiene 12 años y es una persona salvaje porque fue criada en las montañas. Para este análisis de este caso, creo que el mejor método es el conductual radical, debido a que tiene como método la observación y la experimentación, ya que, no es ya que en este caso se debe basar en la observación y el comportamiento del niño, en el ambiente, como determinante directo y único de la conducta, además de la experimentación, porque no se conoce nada del niño, él no se comunica verbalmente, no expresa emociones ni sentimientos. Debido a eso, no se puede evaluar las habilidades cognitivas del niño. Las variables o observaciones son el análisis de la conducta directa observable y las variables ambientales y motoras. Por lo tanto, todo debe ser observación y experimentación. Esto se debe realizar como experimento único del caso, donde la persona especializada, el psicólogo o el psiquiatra, lo que debe de tratar es de tratar al niño, proponiendo una explicación de la conducta en términos de estímulos-respuestas o respuestas-reforzamiento. A través de ese método, el niño se podrá lograr una reintegración en la sociedad, aproximándose a la comunidad que había sido desalojado durante su infancia.